Estimado alumno, le doy la bienvenida a esta clase. La verdad es que crear o grabar este video y esta clase a través de este medio me parece que es una excelente oportunidad de hacer docencia. Ustedes podrán repetir esta clase cuantas veces ustedes quieran y frente a cualquier duda me pueden escribir al mail. Ustedes van a tener el contacto y frente a cualquier duda la idea es que se comuniquen directamente conmigo a través del mail. Bueno, si es que no me ubican ahí en la escuela. Esta clase se denomina medicina basada en la evidencia. Nosotros más que medicina podríamos llamarle odontología basada en la evidencia y la creamos hace algunos años ya que sabemos que la periodoncia basada en la evidencia o la odontología basada en la evidencia es una disciplina que cada vez tiene que estar más presente dentro de nuestra práctica clínica. Quiero partir esta clase con una frase de este señor que se llama Edgar Morin, en el cual se señala: debemos aprender a navegar en un océano de incertidumbre a través de archipiélagos de certeza. La verdad es que todo el conocimiento que se imparte hoy en la universidad debería estar basado en la evidencia científica. Y tal como vamos a conversar, hay muchas cosas que se nos enseñan, hay muchas cosas que aprendemos, que más que estar basado en la evidencia, está basado en la experiencia. Y uno se pregunta, ¿será que esto que me enseñaron es correcto? ¿Será que esto que me enseñaron está basado en trabajos científicos bien realizados? ¿Será que esto que me enseñaron realmente es así o no? Bueno, debemos aprender a cuestionar cada una de las cosas y buscar la fuente bibliográfica y poder tener luces de si eso que está publicado es realmente lo correcto. Em, He planteado algunos objetivos en esta clase. Dentro de los objetivos puedo enumerar estos: entregar conocimientos básicos de epidemiología de la enfermedad periodontal, clasificar los estudios científicos, comprender sus diferencias, nivel de evidencia, etc. Explicar la importancia de las revisiones sistemáticas y el significado de los metaanálisis. Uno de mis objetivos más importantes es que ustedes puedan conocer la clasificación de los estudios científicos, cómo se clasifican, cuáles son más o menos importantes, cuáles son sus características, de manera que cuando ustedes se encuentren con algún artículo científico, el que sea, puedan de alguna manera analizarlo y determinar cuál de ellos posee un mayor o un nivel valor de evidencia. Y por otro lado, presentarles las revisiones sistemáticas. Yo me imagino que muchos de ustedes ya conocen las revisiones sistemáticas y si no es así, bueno, lo aprenderán a conocerlo en estas clases y conocer qué son los metaanálisis. ¿Ya? Parto de algunas preguntas previas. Esto quizás forme parte de alguna metodología que van a aplicar ahí en la clase de hoy. Eh, y hay algunas preguntas acá. ¿Qué tipo de estudios científicos conocen? ¿Qué es una revisión sistemática? ¿Qué es un metaanálisis? ¿El metaanálisis es un estudio distinto a una revisión? ¿O es parte de la misma revisión sistemática? ¿Qué es una variable de estudio? ¿Cuál es la diferencia entre un estudio observacional y uno descriptivo? Si yo les pregunto eso, sé que muchos de ustedes van a tener dudas. Por ejemplo, cuando uno se plantea cuál es la diferencia entre un estudio observacional y uno descriptivo, suena como a lo mismo, como que yo observo un fenómeno, pero para observarlo también lo describo. ¿Es eso tan así o significa o son estudios distintos? Lo vamos a intentar responder a lo largo de la clase. Pero bueno, partamos. Lo primero es, tal como lo dije en los objetivos, darle algunas pautas, algunas definiciones de lo que es epidemiología. Y para eso acá tengo
la primera diapositiva en que se define la epidemiología. La epidemiología es el estudio de las enfermedades, el estudio de la distribución de las enfermedades en la población. Aquí Lilienfeld en el año 78 lo describe así: estudio de la distribución de una enfermedad o de un estado fisiológico en las poblaciones humanas y de los factores que influyen sobre esta distribución. Todos los estudios epidemiológicos intentan crear estrategias que permitan controlar las enfermedades en las poblaciones. Son los estudios epidemiológicos muy importantes. Y bueno, sería bueno saber qué estudios o datos epidemiológicos sobre las enfermedades periodontales, que es el tema que estamos tratando hoy, son los que se conocen. Veamos algunos datos epidemiológicos. Cuando uno comienza a estudiar periodoncia, se encuentra con este estudio, el estudio del LOE del año 76. Este estudio del LOE, de la historia natural de las enfermedades periodontales en el hombre, es un estudio que presenta o ha presentado algunos problemas éticos en su diseño. ¿Por qué? Porque Loe lo que hizo fue que fue a Sri Lanka y en Sri Lanka tomó un grupo de pacientes que tenían enfermedad periodontal y los fue siguiendo en el tiempo. Alrededor de 15 años lo siguió y determinó cómo la enfermedad periodontal avanzaba en forma natural a través del tiempo. En Sri Lanka no habían clínicas o centros de atención odontológico que permitieran controlar la enfermedad en el tiempo, por lo tanto era el mejor escenario para ver cómo esta enfermedad iba avanzando en el tiempo en forma natural. ¿Y qué se descubrió aquí? Se descubrió que cerca del 8% de esa población en la que no hubo tratamiento, en que la enfermedad se expresó en forma natural a través del tiempo, el 8% tenía una rápida progresión. La enfermedad periodontal progresaba rápidamente. Un 11% no progresaba y el 81% de los pacientes progresaba lentamente. ¿Ya? Por lo tanto, aquí un primer mensaje: la enfermedad periodontal, entendiendo por enfermedad periodontal a la periodontitis propiamente tal, esta progresa a distintos tiempos en distintos sujetos. Hay algunos que progresan rápidamente, otros, la gran mayoría, en que la enfermedad progresa en forma lenta, y hay algunos pacientes en los que incluso la enfermedad no progresa y se mantiene más bien estacionaria. Veamos algunos estudios de la enfermedad periodontal en Chile. Dentro de esos estudios hay uno, por ejemplo, el de la doctora Olaya Fernández, en que estudió el estado de la salud bucal en estudiantes de enseñanza básica y media de la región metropolitana. ¿Y ella qué pudo percibir? Que el 92% de los pacientes entre 6 y 9 años presentaban gingivitis, o sea, un porcentaje altísimo. 92% de los pacientes de 6 a 9 años presentan gingivitis y los dientes más afectados son los dientes posteriores. Por otro lado, tenemos un estudio sobre la prevalencia de las enfermedades periodontal y de carie dental en la población adulta de 35 a 44 años de edad y de 65 a 74. ¿Por qué se ocuparon esos grupos etarios? Porque esos grupos etarios eran los que recomendaban la OMS que fueran estudiados cuando presentaban distintos tipos de enfermedades. ¿Y qué se pudo detectar acá? Este estudio del doctor Gamonal del año 96 estableció que el 98% de los pacientes de 35 a 44 años de edad tenían sacos periodontales de 3.5 milímetros a 5.5. ¿Qué podemos establecer entonces? Que la enfermedad periodontal en Chile es altamente prevalente en los adultos. Cerca del 98% de los pacientes presentan enfermedad periodontal. Por otro lado, tenemos el estudio en que se vieron los pacientes de 65 a 74 años, o sea, con una edad más avanzada.
¿Y qué se estableció ahí? Que el 100% de los pacientes tenían sacos mayores a 5,5. ¿Qué podemos concluir entonces? Que la enfermedad periodontal en Chile es una enfermedad altamente prevalente y requiere, por lo tanto, medidas de control epidemiológico en las poblaciones. Para eso sirve la epidemiología, para determinar cuál es la real importancia de las enfermedades en las poblaciones y hacer algo para poder tratarlas. Por otro lado, quiero mencionar aquí algo que es muy importante y que les va a servir a todos ustedes cuando tengan que presentar su paciente, defender los diagnósticos, etc. En la discusión clínica que van a tener con sus respectivos tutores. Yassim Albandar es un investigador que intentó determinar la progresión de la periodontitis. ¿Y qué se dio cuenta él? Que la periodontitis crónica, que progresa lentamente a través del tiempo, progresa en alrededor de 0,1 a 0,5 milímetros por año. Y que la periodontitis de rápida progresión, que podríamos hacer el símil con la periodontitis agresiva, progresa de 1 a 2 milímetros por año. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a un paciente joven de 18, 19, 21 años de edad, que tiene sacos periodontales de 6, 7, hasta 8 milímetros podría ser, si empezamos a calcular de acuerdo a la tasa de progresión establecida por Albandar, como que nos faltan años para poder explicar esa destrucción. Se expresa, por lo tanto, en ese paciente una enfermedad de rápida progresión que nos empieza a acercar al diagnóstico de una periodontitis agresiva. Bien, solo esos son los datos epidemiológicos que quiero que tengan en cuenta. La gingivitis es altamente prevalente desde ya en los niños que están en etapa preescolar, y la periodontitis es altamente frecuente, llegando a un 100% de los casos en los pacientes adultos mayores de 65 74 años de edad. Ojo con eso, altamente prevalente. Ahora bien, siguiendo con la clase y yendo hacia lo que queremos ver de la odontología basada en la evidencia, viene la pregunta, bueno, ¿qué es la odontología basada en la evidencia? ¿Qué es? ¿Se encuentran seguros que la información sobre las decisiones clínicas que se les enseñan están basadas en la evidencia o en la experiencia? Ojo, como cirujano dentista tendré las herramientas necesarias para aplicar el mejor tratamiento clínico a mi paciente. Podré decidir en qué me voy a basar. ¿Me baso en lo que me dijo el profesor? ¿Estará eso cierto? ¿Cómo sé si mis intervenciones clínicas o tratamientos son los correctos? Si uno se planteara esa pregunta frente a cualquier intervención, uno podría responder eso en forma general a través de tres ejes o situaciones. ¿Cuáles podrían ser esos? Bueno, el primero que podríamos plantear es este sistema que es el sistema RAND, en el cual se genera un panel de expertos que intenta responder a una pregunta que se realice. Ese panel de expertos normalmente pone una nota sobre la pregunta. Por ejemplo, supongamos que le preguntan, ¿es este material es el material X efectivo en el tratamiento de tal problema de salud? Hay un panel de expertos que responde, pone una nota, hay una votación y luego se sacan unos promedios. Y con respecto al valor de esos promedios es que se toma la decisión. Hay otro sistema que es solo el panel de expertos, en el que no se hace una votación, sino que cada experto da su opinión. Es como una forma más cuantitativa en el método RAND y una forma más cualitativa en el panel de expertos, ambos basados en panel de expertos. Y la otra posibilidad de determinar si una intervención es correcta es buscando evidencia de buena calidad que me responda a la pregunta en cuestión. Y por ahí nos vamos acercando más a lo que es la odontología basada en la evidencia. Si tuviésemos que definir a la medicina basada en la evidencia,
tendríamos que poner esto. Es un sistema de toma de decisiones en la cual el profesional utiliza la mejor evidencia disponible. Mejor evidencia disponible. Y ojo, la medicina basada en la evidencia no se creó para tomar decisiones con respecto a prueba diagnóstica, no. Se creó para tomar decisiones que tuviesen que ver con la práctica clínica. Práctica clínica. Por lo tanto, quiero que pongan atención en estas dos cosas. Siempre que hablamos de medicina basada en la evidencia, hablamos de la mejor evidencia disponible en la práctica clínica. Ahora bien, ojo, no es porque dentro de las críticas que se han hecho a la medicina basada en la evidencia, hay críticas que dicen, no, pero ¿cómo me voy a basar en estudios? Estos gallos que aplican la medicina basada en la evidencia, la odontología basada en la evidencia, son como ratones de biblioteca, están buscando en los papers todo el tiempo. No, la idea es tomar las decisiones basándose en la evidencia de mejor calidad, basándose en la evidencia de mejor calidad, pero no solo eso, juntando esa evidencia con los recursos, con los costos que significa esa intervención, con las preferencias, los valores de los pacientes y con la experiencia que tengo yo para implementar esa terapia. Y en conjunto toma la decisión. Pero lo que no hay que hacer es tomar decisiones basados en que alguien me dijo que esto era mejor y yo no tengo ninguna fuente ni ninguna base para poder decidir. Hay que buscar la evidencia de mejor calidad sobre la intervención. Y bueno, aquí nos enfrentamos a esto que se llama el uso eficiente de la evidencia en la práctica clínica. Y nos enfrentamos con que hay variabilidad en la práctica clínica. Hay una variabilidad gigante. Basta con que un paciente tenga un problema odontológico, pónganse ustedes, y va a ir a 5 dentistas distintos. Cada uno va a implementar o le va a ofrecer una terapia distinta. ¿Cuál es la mejor? La idea es poder decidir en base a la evidencia cuál es la mejor opción. Y también está este concepto que es el uso apropiado de las tecnologías en salud. Si yo fuese director del servicio de salud, por ejemplo, tengo que buscar aquella tecnología que me permita manejar las enfermedades de una mejor forma, no basado en mi parecer, sino que basado en la información técnica disponible que da mayor rendimiento y mayor eficiencia en la implementación de las terapias. Variabilidad en la práctica clínica. Se refiere al hecho de abordar de manera distinta el diagnóstico y tratamiento de pacientes que presentan el mismo problema de salud. Los pacientes lo dicen, fui a 3 médicos y cada uno me indicó un tratamiento distinto. En nuestro caso sería, fui a 3 dentistas y cada uno me indica un tratamiento distinto. ¿Cuál es la opción que toma? Y cuando se le pregunta a los dentistas que establecen estos tratamientos distintos, qué es lo que ellos, cómo se defienden, cómo argumentan que tienen opciones distintas. Hay muchas. Y algunos dicen, no, es que la condición del paciente, la condición médica, va variando. En que el grado de severidad de la enfermedad me dice que tengo que elegir distintas opciones. Hay respuestas subjetivas, dice la evolución de los tratamientos es distinta. Hay preferencias personales, mi formación distinta, experiencia distinta. La superioridad de los estudios no es siempre clara, así que yo puedo hacer distintas cosas. Está bien, pero la idea es poder eh, analizar, es el poder decidir en base a la evidencia cuál es la mejor opción disponible. La evidencia disponible no permite deducir de manera concluyente cuál es la efectividad de la intervención. Eso es muy típico. A veces uno lo encuentra, incluso en los estudios. Pero vamos a ver una pirámide, la llamada pirámide de la evidencia, en que vamos a poder ir bajando de nivel si es que no encontramos la respuesta que estamos buscando. ¿Cuál es la pirámide? Esta es la pirámide. Si ustedes se ponen a ver, en la base de esta pirámide está la experiencia clínica. ¿Cuál es el problema de eso?
que lo que a mí me funciona, lo que a mí me funciona en el tratamiento de un problema de salud X, probablemente si usted lo hace, no le funcione de la misma forma. Esa es la parte más básica de la pirámide de la evidencia. Luego vienen los reportes de series y casos clínicos. Cuando yo publico un artículo y hago explicito ahí lo que sucedió con un caso clínico interesante o con una serie de casos clínicos. Es lo mismo, está ahí en el segundo eslabón de la pirámide. Luego vienen los estudios observacionales, dentro de esos podemos citar a los estudios de cohorte y los estudios de casos y controles, ya vamos a ver algunas diferencias con respecto a ello. Luego vienen los estudios clínicos, randomizados o aleatorizados, es lo mismo, que pueden ser ciegos, doble ciego, etc. Y en la parte más alta de la pirámide están las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Por lo tanto, lo que yo quiero que ustedes sepan es que frente a una pregunta, la que sea, sobre una intervención clínica, lo que ustedes tienen que hacer, lo primero que tienen que hacer es ir a buscar si existe una revisión sistemática que responda a la pregunta en cuestión. Si ustedes encuentran una revisión sistemática que responda a su pregunta, dense por satisfecho, encontraron la respuesta. No hay ningún análisis ni ninguna publicación de otro tipo que responda a la pregunta en cuestión. Y si no encuentran la respuesta en este nivel o las respuestas son confusas, pueden bajar al nivel siguiente, en el que están los estudios clínicos aleatorizados. Si responden la pregunta en ese nivel, perfecto. Hasta ahí se quedan. Ustedes le respondieron porque no habían revisiones sistemáticas y pasaron al nivel, al escalón que venía después. Si no encuentran la respuesta en ese nivel, podrán bajar a los estudios observacionales. Y si no encuentran en ese nivel, podrán bajar a la serie de casos o a los casos clínicos. Y si no encuentran en ese nivel, tendrán que bajar a la experiencia clínica. Pero tienen que ir buscando los estudios que corresponden al nivel más alto para responder a la pregunta en cuestión. Eso es parte del juego de esto que hemos llamado odontología basada en la evidencia. Y bueno, ¿qué significa randomizado o aleatorizado? Aquí siempre ponemos este ejemplo que es parte de la historia. Este señor que está aquí es un señor que se llama James Lind. Él fue un cirujano escocés que vivió en la época de la plaga de los mares que se llamaba al escorbuto, en que esta plaga de los mares, este escorbuto, diezmaba las tripulaciones de los barcos de la marina inglesa. Se morían muchos marineros en estos largos viajes. Entonces, ¿qué pasó? Este señor, cuando empezó a ver que los marineros se morían en este buque o barco inglés, se llamaba Salisbury el barco, comenzó a hacer un experimento, ¿ya? Entonces, lo primero que hizo fue dividir a los marineros en distintos grupos, pero antes de eso quiso averiguar cuál era su dieta. Y la dieta de los marineros en el barco era la siguiente. Todos ellos comían todo esto. Comían medio kilo de galletas de queso al día, un kilo de carne salada 2 veces por semana, 50 gramos de pescado seco y mantequilla 3 veces por semana, un cuarto de kilo de arveja 4 veces por semana y 3,5 litros de cerveza al día. Miren, por lo tanto, si no se morían de escorbuto, estos gallos se morían de curados, ¿ah? Porque todos los días consumían esto. Pero bueno, ¿qué hizo James Lind? Él tomó a los marineros enfermos y los dividió en grupos. 12 marineros los dividió, hizo 6 grupos de 12 marineros cada uno, que tenían escorbuto, 6 grupos. ¿Y qué hizo? A un grupo que estaba enfermo con escorbuto le dio media jarra de agua de mar al día. Y observó los cambios y se dio cuenta que no había mejoría. Al otro grupo le dio un cuarto de sidra de manzana al día
y vio que estos marineros del grupo mejoraban a los 20 días. A otros les dio 25 gotas de vitriol, que era ácido sulfúrico y aromáticos, 3 veces al día, y observó una leve mejoría. A otros les dio 2 cucharaditas de vinagre 3 veces al día, y vio que no había mejoría. A otros les dio pequeñas dosis de nuez moscada, ajo, agua, cebada y tamarindo, y no hubo mejoría. Y a otros les dio ingerir 2 naranjas y un limón todos los días, y estos se mejoraron a los 6 días. Este estudio que hizo James Lind es un estudio, un ensayo clínico aleatorizado. ¿Qué significa eso? Significa eso que se seleccionan pacientes con un mismo cuadro clínico que se asignan a distintos grupos de tratamiento y estos se comparan y se hace un análisis sistemático de los resultados después de la terapia. Este fue el primer ensayo clínico documentado de la historia. Y ojo, sus principios son los mismos que se replican hoy en día. Aleatorizado, por lo tanto, significa que cualquier marinero puede pertenecer a cualquiera de los grupos de estudio. Bien, después de haber dejado meridianamente claro lo de aleatorizado, quiero que pasemos a uno de los objetivos más importantes de esta clase, que tiene que ver con la clasificación de los estudios científicos. La clasificación que yo les voy a presentar ahora es una clasificación que cumple con 2 principios. Estos 2 principios permiten que la clasificación sea operativa. Cualquier tipo de clasificación, de lo que sea, para que sea operativa, tiene que cumplir con 2 requisitos. Uno es que la clasificación sea exhaustiva, y lo otro es que sea excluyente. Ya les voy a explicar en qué consiste esto. Exhaustiva significa que cualquier estudio científico, cualquiera, va a tener un lugar dentro de la clasificación. Un lugar dentro de cada ítem. Ya les voy a explicar. Y excluyente significa que un estudio científico no podrá pertenecer a más de una categoría en cada ítem. Exhaustiva y excluyente, por lo tanto, son las condiciones en las cuales la clasificación se vuelve operativa. Y bueno, ¿cuál es la clasificación? La clasificación es la siguiente. Vamos a clasificar a todos los estudios científicos en las siguientes categorías o ítems. Lo primero va a ser según la intervención del investigador. Según la intervención del investigador en el estudio, vamos a tener 2 tipos de estudios. Los estudios observacionales, en los que no hay intervención del investigador, y los estudios experimentales, en los que sí hay intervención del investigador. Cuando nos referimos a intervención del investigador, entonces estamos pensando en que el investigador, por ejemplo, frente a un grupo que está enfermo, le va a dar a un grupo de pacientes un fármaco y al otro no, y va a ver los cambios. El investigador interviene en el suceso natural de la enfermedad con un fármaco que crea un cambio. Interviene en la realidad. Eso significa intervención. Intervención no significa ir a medir una condición. Por ejemplo, si yo quisiese determinar la naturaleza o la prevalencia de una enfermedad en la población, yo voy y la mido. Simplemente la mido. Puedo ocupar distintos instrumentos para poder medir. Esa medición no es intervención. Intervención es cuando yo le doy un fármaco o yo creo un cambio en la historia natural de la enfermedad. La segunda categoría o ítem de esta clasificación es según la planificación en la toma de datos. Tendremos, por lo tanto, estudios que se realizan sin planificación en la toma de datos
y otros que se hacen con planificación en la toma de datos. Los estudios en los que no hay planificación en la toma de datos son estudios retrospectivos. Y los estudios en los que hay planificación en la toma de datos son estudios prospectivos. Por otro lado, tenemos estudios que vamos a clasificar a los estudios según el número de ocasiones en que se mide la variable de estudio. Cuando medimos la variable de estudio una sola vez, el estudio será un estudio de tipo transversal. Y cuando medimos la variable de estudio más de una vez, el estudio será un estudio longitudinal. Y por otro lado tendremos según el número de variables de interés. Cuando tengo solo una variable de interés, el estudio será de tipo descriptivo. Y cuando tengo más de una variable de interés, el estudio será de tipo analítico. Vamos a intentar seguir explicando esto. Aquí lo mismo entonces, lo que le acabo de decir. La primera categoría, según intervención del investigador. Los estudios serán sin intervención o con intervención. Cuando son sin intervención, el estudio será observacional. Cuando es con intervención, el estudio será experimental. Según la planificación en la toma de datos, los estudios serán construidos con datos no planeados y se denominarán estudios retrospectivos. Y los estudios podrán ser construidos con datos planeados y los estudios se denominarán prospectivos. Según el número de ocasiones en que se mide la variable de estudio. Si se mide en una sola ocasión, el estudio será transversal. Si se mide en más de una ocasión, el estudio será longitudinal. Y según el número de variables de interés. Si el estudio tiene una sola variable de interés, el estudio será descriptivo. Y si tiene dos o más variables de interés, el estudio será analítico. Vamos a ejercitarnos con esto. Supongamos que yo quiero hacer un estudio de prevalencia de la diabetes en la ciudad de Antofagasta, o prevalencia de diabetes en los pacientes atendidos en el Hospital Regional de Antofagasta. Si yo hago un estudio de prevalencia de diabetes, mi variable de interés o mi variable del estudio es la diabetes. Este estudio de prevalencia de la diabetes va a ser observacional o experimental. La respuesta es observacional. ¿Por qué observacional? Porque yo no estoy interviniendo, yo no estoy dando un fármaco para ver el antes y el después. Estoy solo midiendo una condición. Por lo tanto, el estudio será un estudio de tipo observacional sin intervención. Por otro lado, el estudio será, bueno, ¿por qué? Por lo que le acabo de decir. Por otro lado, el estudio será retrospectivo o prospectivo. Si yo voy al hospital regional y quiero saber y tomar un número de la cantidad de pacientes diabéticos que han sido atendidos en el hospital, y para eso voy a revisar las fichas clínicas de todos los pacientes que fueron atendidos durante el año 2015, y tomo esas fichas clínicas y registro y voy contando cuántos pacientes fueron diabéticos y cuáles no, para establecer el estudio, entonces ese estudio va a ser un estudio retrospectivo, con datos no planeados. ¿Por qué? Porque alguien registró esa variable sin pensar en el estudio. ¿Cuándo el estudio va a ser con datos planeados? Va a ser con datos planeados si es que, por ejemplo, yo voy a la población que se atiende en el hospital y para determinar si es que son diabéticos o no diabéticos, yo mido esa condición con un examen, por ejemplo. Le hago el test de tolerancia a la glucosa o la hemoglobina glicosilada o el test de glicemia en ayuna. Yo diseño la estrategia, voy y la mido.
y determino si el paciente es diabético o no de acuerdo a un examen que hago yo. Obviamente, si yo voy a hacer el examen, me voy a preparar, me voy a entrenar, me voy a calibrar, voy a determinar cuál es el mejor examen para determinar la enfermedad y la calidad de esos datos va a ser mucho mayor. Por lo tanto, si voy a determinar prevalencia de diabetes en la ciudad de Antofagasta o en el hospital regional basándome en las fichas clínicas en un valor que alguien registró, ese estudio va a ser retrospectivo. Y si yo me voy a preparar para yo medir la variable de estudio y me voy a calibrar y entrenar y yo voy a hacer el examen, el estudio será prospectivo. ¿Ya? Pero bueno, en este ejemplo, el de la prevalencia de la diabetes en la ciudad de Antofagasta, el estudio va a ser retrospectivo porque estoy pensando en que me voy a basar en fichas clínicas en un registro que alguien ya tomó y no lo hizo pensando en que se iba a estudiar el factor. Por otro lado, si yo el estudio es transversal o longitudinal, es transversal, porque se mide solo una vez. Y el estudio será descriptivo o analítico. Será descriptivo si es que yo voy a determinar la prevalencia de diabetes en la ciudad de Antofagasta. ¿Cuál es mi variable de estudio? La diabetes. Esa es la única variable que estoy considerando. Si yo me planteara un estudio distinto, como un estudio de factores de riesgo de la diabetes, considerando como factores de riesgo la obesidad, el índice de masa corporal, la alimentación, etcétera, voy a estar cruzando distintas variables dentro de los factores de riesgo y tratando de relacionarlo con la diabetes. Ahí el estudio se va a volver un estudio de tipo analítico, porque voy a tener más de una variable de interés y las voy a intentar asociar. Pero si tengo solo una variable de interés, el estudio será descriptivo. Lo mismo que estábamos hablando entonces. Un estudio ahora de prevalencia de factores de riesgo de la diabetes en la ciudad de Antofagasta será un estudio observacional, si es que no hay intervención, es observacional. Retrospectivo, si lo hago con datos que alguien tomó, ocupando las fichas clínicas. Transversal, si lo mido solo una vez, y en este caso ahora cambia de descriptivo a analítico, porque dentro de los factores de riesgo tendré que considerar la edad, el índice de masa corporal, la talla, etcétera, la alimentación, etcétera. Por lo tanto, estoy cruzando más de una variable de interés. De eso se trata. Ahora bien, los estudios de casos y controles son estudios en los cuales tenemos dos grupos. Un grupo de casos y otro de controles, valga la redundancia. El grupo de casos es un grupo de pacientes enfermos, ya están enfermos. Por ejemplo, si yo quiero estudiar eh, el cáncer y el tabaco, y tomo un grupo de pacientes con cáncer, y yo a través de una encuesta determino si esos pacientes fumaron o no fumaron, ¿ya? El grupo de pacientes con cáncer son los casos, y el grupo de pacientes controles van a ser pacientes que también fumaron, pero que no tienen cáncer. Cuando yo comienzo el estudio, los casos ya son casos, los pacientes ya están enfermos. Este estudio, este ejemplo de estudio que yo les estoy dando, ¿va a ser un estudio observacional o experimental? Va a ser observacional. ¿Por qué observacional? Porque yo no estoy sometiendo a un grupo de pacientes a que fumen y yo dándole los cigarros para ver si desarrollan o no cáncer, sino que los pacientes ya tenían cáncer y yo solo estoy encuestando para saber si fumaron o no fumaron. El estudio será retrospectivo o prospectivo. El retrospectivo si es que lo hago con datos que alguien registró y está en las fichas clínicas del hospital. Transversal si es que lo mido solo una vez. Y descriptivo o analítico porque ya tengo por lo menos dos variables de interés, el tabaco, el cáncer. Esas son las características de cualquier tipo de estudio de casos y controles. Es un estudio observacional, retrospectivo, transversal y analítico. Y por otro lado tengo los estudios experimentales. Por ejemplo, que yo voy a ver el efecto
de un fármaco. Aquí tendré un grupo de pacientes a los que yo les voy a dar el fármaco y voy a ver el antes y el después y los voy a comparar. Ese estudio va a ser un estudio de tipo experimental, prospectivo, porque es con datos planeados. Yo me prepararé, me calibraré, determinaré cuál es la intervención que voy a hacer, etcétera, y de qué forma. Es un estudio transversal o longitudinal, longitudinal, porque voy a tener un antes y un después, más de una medición. Si voy a tener un antes, una basal y un después del fármaco, lo mínimo es que yo compare esas variables, por lo tanto las mido más de una vez. Y es un estudio descriptivo analítico, analítico, porque tengo más de una variable de interés. Y mido el antes y el después y veo la diferencia. ¿Ya? Por lo tanto, como se han dado cuenta, hemos ido jugando con los distintos, con esta clasificación que es exhaustiva y excluyente, hemos ido jugando con esta clasificación, analizando distintos tipos de estudios. Cualquier estudio que ustedes encuentren en PubMed o cualquier estudio que a ustedes le entreguen, ustedes deberían meterlo en esta juguera y determinar el estudio es observacional o experimental, retrospectivo o prospectivo, transversal o longitudinal, descriptivo o analítico. Cuando decíamos que la clasificación era exhaustiva, significa que cualquier estudio, el que sea, ustedes podrán, ese estudio tendrá un lugar en esta clasificación, cualquiera. Y cuando decimos que es excluyente, significa que un estudio no puede ser observacional y experimental a la vez. Es o uno u otro. No puede ser retrospectivo o prospectivo a la vez. Es uno u otro. No puede ser transversal o longitudinal a la vez. Es uno u otro. No puede ser descriptivo o analítico a la vez. Es uno u otro. Por eso es excluyente la clasificación. Y es exhaustiva porque cualquier estudio tiene un lugar en cada una de estas categorías. Espero que ahí haya quedado más claro. Ahora bien, después de analizar esta clasificación, quiero que nos adentremos un poco más en lo que se llama odontología o medicina basada en la evidencia, en la que ya les mostré este triángulo de la evidencia en que en la parte más alta estaba la revisión sistemática. Entonces, ¿qué son las revisiones sistemáticas? Si tenemos que definirla, diremos esto. Son el mejor esfuerzo por recopilar y sintetizar evidencia científica sobre un tema de interés. Se utiliza el método científico. Hay una pregunta a responder, una pregunta que tiene que ver con una decisión clínica. Hay una hipótesis a demostrar o rechazar. Los sujetos de investigación no son pacientes, sino que son estudios clínicos disponibles en la literatura y en otras fuentes. Por esta razón, al método se le ha denominado también investigación secundaria y a los estudios que se incluyen en la revisión, estudios primarios. Las revisiones sistemáticas constituyen el método fundamental de la medicina basada en la evidencia para poner a disposición del clínico la mejor evidencia disponible sobre un tema. Entonces, una revisión sistemática tiene que ver con una pregunta clínica. Esta pregunta se denomina pregunta de evaluación. Ojo con eso. Pregunta de evaluación, no pregunta de investigación, pregunta de evaluación. Y la pregunta de evaluación se construye de una forma estándar. Hay un protocolo. La pregunta de evaluación que da inicio a una revisión sistemática tiene que tener 4 partes. La primera parte se relaciona con el paciente, la segunda con la intervención, la tercera con la comparación de esa intervención y lo cuarto con los resultados, con la variable de resultado. Por ejemplo, tengo acá un cuadrito
En la primera parte, la del paciente, uno se tiene que preguntar cómo describiría un grupo de pacientes similar al que le interesa. En la intervención, ¿cuál es la principal intervención o el factor pronóstico o la exposición que le interesa evaluar? En la intervención a comparar, ¿cuál es la alternativa principal con la que debo comparar la intervención? Y el resultado que se desea medir, ¿qué me interesa evaluar, medir, mejorar o afectar? Sé que esto puede sonar un poco extraño, pero ahora lo van a entender. Por ejemplo, ¿cómo se construye una pregunta de evaluación? Supongamos que yo quiero saber en la opción de paciente, quiero estudiar a los pacientes entre 20 y 50 años de edad. Y quiero saber qué sucede con el destartraje subgingival y comparar el destartraje subgingival con el pulido radicular y ver qué es mejor en esos pacientes que tienen una condición, medirlo con la profundidad de sondaje o con el nivel clínico de inserción. Por lo tanto, mi pregunta estará construida así. Pacientes adultos entre 20 y 50 años de edad, una intervención, una comparación y un outcome o un resultado. ¿Cómo lo voy a medir? Yo podría también comparar, por ejemplo, pacientes con periodontitis crónica generalizada severa versus pacientes con periodontitis crónica localizada severa y querer comparar el efecto de los antibióticos locales versus los antibióticos sistémicos y ver esa diferencia en base al índice gingival o a la profundidad de sondaje. O podría querer comparar el efecto en pacientes sistémicamente sanos cuando le doy antibióticos locales versus antibióticos sistémicos y ver esas diferencias con respecto al nivel clínico de inserción. Así se construyen las preguntas, tienen que tener estas cuatro partes. La población que le interesa estudiar, una intervención, algo con qué comparar y una unidad de medida. Así se hace. Y el metaanálisis no es un estudio distinto a la revisión sistemática, es parte de la revisión sistemática. El metaanálisis es una revisión sistemática en la que en una segunda etapa se combinan los resultados de los estudios primarios mediante técnicas estadísticas. ¿Cuál es la condición crítica? Que los trabajos puedan ser combinables entre sí. En términos metodológicos, un metaanálisis es la expresión gráfica de los datos que hemos obtenido en la revisión sistemática. Por ejemplo, miren, veamos este ejemplo acá, este metaanálisis. En este metaanálisis se está comparando la recaptación de un inhibidor de serotonina versus un antidepresivo tricíclico. ¿Y cuántos estudios respondieron a esta pregunta? 1, 2, 3, 4 estudios respondieron a esta pregunta. Y dentro de estos 4 estudios, aquí hay una gráfica. Cuando, cuando el estudio en sí establece que no hay diferencia entre esta elección y esta opción, cuando no hay diferencia, el puntito está al medio de la línea. La línea que está al medio significa que no hay diferencia entre la opción 1 y la opción 2. No hay diferencia. Cuando el puntito está desplazado hacia uno de los lados, significa que favorece a la opción 1 versus a la 2. Pero ojo, quiero que pongan atención en lo siguiente. Al final hay un rombo. Ese rombito de ahí se llama estimador de efecto. Y ese rombo de ahí suma las tendencias de cada uno de los estudios anteriores. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que hacer siempre cuando vean una revisión sistemática es que vayan al tiro a ver el rombito, el estimador de efecto. Si ese rombo toca la línea vertical, significa que no hay diferencia entre el grupo 1 y el grupo 2. No hay diferencia significativa, pero si está desplazado hacia un lado o al otro sin tocar la vertical, significa que es mejor la opción 2, por ejemplo, que la 1. Lo vamos a ver en un rato más. Por lo pronto quiero que
que pongan atención en que el metaanálisis tiene tres partes. Una parte que yo le he puesto acá, una letra A, en la que hay información de cada uno de los estudios incluidos en el metaanálisis. Aparece el nombre del autor principal, normalmente, a veces el país, el año, aquí, en la parte A. El número de eventos, los grupos bajo tratamiento y el control. Y aparece el resultado estadístico final del metaanálisis. Normalmente aquí en la parte baja aparecen unos datos sobre el valor de P y el valor del estadístico de prueba. No nos vamos a complicar con eso, quizás en algún momento lo vamos a poder analizar más en profundidad. Una parte A entonces en la que hay bastantes números y están los estudios que quedan al final de la revisión sistemática. Luego hay una parte B que le hemos llamado esta, la parte del medio, la parte de la gráfica, en la que hay una línea horizontal que nos muestra la medida del resultado utilizada, esta línea horizontal. Hay una línea vertical que nos muestra el valor 1 de la medida, es decir, la ausencia de efecto o de asociación, tal como yo les decía, cuando esta línea horizontal que posee un puntito está tocando la línea media, significa que no hay diferencia entre la intervención 1 con la 2. Punto negro frente a cada estudio, la estimación del efecto de cada uno, y el rombo, el estimador de efecto que está al final, que corresponde a la suma de todos los estudios anteriores. La línea horizontal sobre cada estimador, la línea horizontal sobre cada uno de los estimadores, representa su intervalo de confianza. Mientras más ancho significa que hay más variabilidad de los resultados. Se asocia al tamaño de la muestra. Si cruza la horizontal significa que no alcanzó significación estadística. ¿Ok? Y por otro lado tenemos la parte C del metaanálisis, en que es la misma información de B, pero en términos numéricos. El estimador final nos dice que existe en este caso un 1.11 de riesgo relativo. Ahí aparece en el número. ¿Ah? Pero ojo, fíjense en la gráfica, el estimador de efecto está tocando la vertical, por lo tanto significa que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre estos antidepresivos tricíclicos versus estos inhibidores de recaptación de serotonina. Veamos otro ejemplo. Efecto del tabaco en el tratamiento periodontal no quirúrgico. Tenemos en la parte A los estudios que quedaron en la revisión. Tenemos el de Prever, de Grossi, de Jafagi, Machtel, Preschow, Winkel. Tenemos la línea vertical. ¿Qué significa la vertical? Que no hay diferencia entre la opción A con la B. En este caso lo que nos estamos preguntando es si el tabaco influye en el tratamiento no quirúrgico. Vemos el estimador de efecto que está completamente desviado hacia el lado derecho. ¿Y qué significa que esté desviado hacia el lado derecho? Los resultados en esta dirección indican un resultado mejor en los pacientes no fumadores. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, si yo me pregunto esto, si el tabaco influye en el tratamiento no quirúrgico, de acuerdo a esta gráfica, podré darme cuenta que sí influye y que el tratamiento es mucho mejor en los pacientes que no fuman. Y eso está estadísticamente, esto tiene una expresión estadística. Es estadísticamente significativo. ¿Se dan cuenta? Veamos este otro. Regeneración tisular guiada versus cirugía de acceso. ¿Qué es mejor en el tratamiento periodontal? Miren el estimador de efecto. Está desplazado hacia el lado izquierdo. En este caso, la regeneración tisular guiada funciona mejor que el colgajo de acceso. ¿Se dan cuenta? Y esos son los estudios que responden a esta pregunta. Bueno, la idea es que ustedes puedan más adelante plantearse una pregunta, buscar una revisión sistemática, fijarse en cuáles son los estudios que responden a esa pregunta clínica de intervención y determinar en base a esto cuál es la respuesta frente a la opción. Bueno, no quiero seguir alargándome más con esta clase. Creo que hemos visto
ya bastantes temas. Partí viendo algunos datos epidemiológicos de las enfermedades periodontales. Les dije que las enfermedades eran altamente prevalentes en Chile. Cerca del 100% de los adultos mayores presentan enfermedad periodontal, de acuerdo al estudio del doctor Gamonal. Luego vimos la clasificación de los estudios científicos, que era exhaustiva y excluyente. Determinamos la diferencia entre un estudio observacional versus uno experimental, retrospectivo versus prospectivo, transversal versus longitudinal, descriptivo versus analítico. Vimos algunos estudios, algunos ejemplos de estudios, como el de la prevalencia de diabetes en el hospital regional, como el de los factores de riesgo de diabetes en el hospital también. Vimos algunas características de los estudios de cohortes y los estudios de casos y controles. Y finalmente nos fuimos a definir las revisiones sistemáticas, definimos lo que era una pregunta de evaluación, sabemos ya por lo tanto cómo se construye, y finalmente pudimos analizar eh, lo que es un metaanálisis y cómo es la expresión gráfica de los resultados obtenidos en una revisión sistemática. Algunas conclusiones. Las revisiones sistemáticas son las primeras fuentes de información a las cuales siempre debemos acceder. La medicina basada en la evidencia es una disciplina o filosofía que nos permite tomar decisiones con respaldo, sin dejar de lado nuestras experiencias, la comodidad del paciente, etc. Ojo, tenemos que sumar eso para tomar la decisión. Si no se disponen de revisiones sistemáticas de la literatura, acuérdense, podemos ir bajando los escalones. Vamos a tener que ir entonces a los ensayos clínicos aleatorizados, ciegos, doble ciegos, triple ciego, y siempre debemos realizar una lectura crítica de la información disponible. No por el hecho de que un tema esté publicado, eso va a significar de que esa sea la verdad. Debemos poder analizar ese estudio y compararlo con otros para determinar cuál es el que tiene mayor o menor nivel de evidencia. Bien, les deseo éxito. Cualquier duda que tengan la pueden hacer a mi mail aquí, jbravo@odontologia.uchile.cl, o al institucional, que es joel.bravo@uantof.cl. Les deseo éxito. Estamos en contacto cualquier cosa. Saludos desde Santiago. Bye bye.